Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Rota, desde la playa de la Costilla, en un día de playa, un lunes playero de julio, verdaderamente interesante, desde luego que sí, donde se va a disputar este quinto-sexto puesto entre el conjunto del Club Deportivo Guadalcacín y Barriada la Playa, el cuadro portuense jugándose esa quinta posición en este torneo, en este campeonato de España. Miren cómo está la playa, evidentemente, en este momento del año, en esta última semana de julio. Sombrillas y por supuesto terreno arenoso, el de la playa de la Costilla, aquí en Rota, al sur del país. Lo dicho, con las protagonistas, ya las ven también sobre el terreno de juego, Barriada la Playa, el conjunto portuense y también el cuadro del Club Deportivo Guadalcacín. Tenemos en definitiva, para empezar, en este terreno arenoso, el enfrentamiento entre las terceras del Grupo A y las terceras del Grupo B en este campeonato que comenzó en el día de ayer, que ha tenido 2 partidos para cada equipo en la fase de grupos y que llegamos a este momento de eliminatorias durante toda la tarde de este lunes. Es el Campeonato de España de Fútbol Playa Juvenil Femenino. Vienen las 2 capitanas para, bueno, pues en definitiva sortear el saque inicial, para saber hacia dónde van a atacar en el primer tercio de partido. Y hay que decir que estamos viendo durante las últimas horas en estas playas de Rota, de Chipiona, un nivel altísimo en categoría juvenil, en categoría infantil. Nos ocupará también durante toda la tarde del día de hoy el fútbol playa en categoría juvenil. En femenino lo contamos ya a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, a través de el YouTube, por supuesto que sí, con todo lujo de detalles, con todos los partidos y con este choque entre Guadalcacín, que cuenta con las siguientes protagonistas en la tarde del día de hoy, el conjunto juvenil gaditano, que viste, como ven en pantalla, a su derecha ya de azul, con Almu Navarro, con Silvia Marín, con Ali Mariscal, con Eva Rosado, con Ana Coronil, además de Samara Pérez, con Minerva Frías, con Andrea Ponce, con Carrillo, con Claudia Martínez, con María Lila, capitana del equipo, y con Aitana Bazuelo. Son las protagonistas en el conjunto. Lo dicho, que viste de azul. A la derecha de sus pantallas va a sacar Barriada la Playa en la tarde del día de hoy, con Paula Gálvez, con Candela Sánchez, con Zoe López, con Martín, con Naza López, con Marta Gallego, con Marta Fernández, con Adriana Frías, con Manuela Virgil, con Alejandra Pino, Martina Sánchez y con Paula Guerrero. En el conjunto gaditano, en este caso de Barriada la Playa, el cuadro del puerto de Santa María. El choque que va a comenzar con ese primer lanzamiento, ese primer ataque por parte de Barriada la Playa. El balón que se marcha desviado, inocente, sale por la línea lateral, pelota que supera la cinta y que va a jugar desde posiciones defensivas. El cuadro que viste de azul, intentando recuperar ese esférico, el balón que va a salir por la línea lateral. Pelota muy arriba, intentando ganar posiciones. Ahí está el intento. La parada de la guardameta por parte del conjunto de Barriada la Playa. Tocando ese esférico, recuperación desde lejos. Ese balón a punto de complicar a la guardameta. Y Martina, que atrapó finalmente esa pelota. La guardameta de Barriada la Playa. Tocando ese balón a través del costado derecho. Intentando sacar ese balón Guadalcacín a través de la banda diestra, protegiendo esa pelota. Silvia Marina en el costado, el robo por parte de Barriada. Sacando la pelota desde muy atrás, intentando Paula Guerrero llevar ese balón en la pugna. Siempre con Carrillo, y va a tocar arriba de nuevo Barriada. El balón desde lejos, el lanzamiento ahí intentándolo con Naza López. Y la parada de la guardameta de Claudia Martínez por parte del Club Deportivo Guadalcacín. La primera acción de mérito importante de una guardameta en este inicio de partido. Esférico en juego, tocando ya, vuelve a atrapar la guardameta del conjunto que viste de azul. Esférico muy arriba, intentando de nuevo sacar ese balón. Va a superar la cinta. No lo hizo por poco. Cede de nuevo para la guardameta, para que saque desde muy atrás Barriada de la Playa.
tocando ese balón muy arriba, intentando ganar posiciones ofensivas. En cualquier caso, Carrillo que va a ceder de nuevo para su portera, tocando a posiciones ofensivas a través del carril derecho, intentando buscar esa pelota. Minerva Frías, el balón que sale por la línea lateral y la pelota que la va a jugar de nuevo el conjunto de Barriada de la Playa a través del carril el derecho en este caso. Va a jugar la pelota desde muy atrás, de nuevo Guadalcacín. Jugando ese balón, intentando con pierna izquierda. María Lee poner esa pelota muy arriba, el balón que se termina marchando por la línea de fondo. Juego lento de momento en estos primeros 3 minutos que buscamos de partido. María Lee protegiendo ese balón, cediendo de nuevo para Claudia. La guardameta del conjunto de Guadalcacín. Haciendo, por cierto, en el día de ayer, en esa primera jornada del campeonato, un gran choque ante Igi Control Melilla, un gran primer tercio de partido. Sí que es verdad que luego las melillenses en el segundo tercio hicieron una participación verdaderamente importante. Va a tocar de nuevo Barriada de la Playa, también participando tanto Guadalcacín como el cuadro del Puerto de Santa María en categoría infantil. En este fin de semana en las playas de Rota y Chipiona, es decir, en casa. Ojo al movimiento ahí, intentando llevarse ese balón. Sin embargo, va a ser pelota para el cuadro de Barriada de la Playa. Aquí viene a través del costado izquierdo, poniéndose servicio. Ya muy atrás, tocando la pelota con pierna derecha. El intento arriba, va a pegar en el larguero de segundas. La llegada, atrapa de nuevo la portera Claudia, que se va a hacer finalmente con ese balón. El intento de Naza, la llegada también por parte de Paula Guerrero. Y el balón que le va a quedar finalmente arriba a Guadalcacín, con Samara Pérez, ahora para María Lee, intentando tranquilizar ese balón, el servicio arriba por parte de María. Saltaba la jugadora que viste de azul, dándose la vuelta ahí. Minerva Frías con pierna derecha, intentando llegar. Toca la pelota de nuevo a través del carril, sale por la cinta. La repetición a esa anterior jugada. ¿Cómo se puso ese balón Naza a la pierna derecha? En cualquier caso, no fue capaz de contactar con solvencia. Atención a esta opción, el balón muy arriba, el lanzamiento, la parada de Claudia, de nuevo gran protagonista de este inicio de partido, buscando el Ecuador del primer tercio de choque. Como dice el speaker, con mucho trabajo, la guardameta de Guadalcacín, salvando un par de opciones importantes. Y aquí viene una más, el primero del partido. Aquí viene una más, el primero del partido. Se adelanta Guadalcacín. El tanto de Samara Pérez con pierna izquierda, alojando esa pelota en las mallas de la meta de el conjunto de Barriada de la Playa. Samara que marca el primero del partido con pierna zurda, el balón que se aloja en la portería del conjunto de Barriada. Se ponen por delante las chicas, las futbolistas del conjunto que viste de azul. Gana Guadalcacín 0-1 en este inicio de partido. Bueno, pues el marcador que se abre en este inicio de choque, en el enfrentamiento entre los equipos que han quedado en tercera posición, tanto en el grupo A como en el grupo B. Va a sacar Guadalcacín a través del costado izquierdo, tocando esa pelota ya muy arriba. Barriada de la Playa intentando hacerse con la pelota. Sin embargo, va a ser Guadalcacín quien toque el esférico, sacando la pelota desde atrás en el ecuador de los dos terrenos de juego. Ahí está la pugna. El toque finalmente lo jugó la futbolista de Guadalcacín. Va a tocar de nuevo la guardameta del conjunto de Barriada de la Playa, que sacó ese balón, que se terminó perdiendo en banda de banquillos a través del costado. Los cambios en el equipo que está por delante en el marcador. Toca la pelota, ese balón ahí en acción defensiva, que se terminó marchando. Lo intentaba cazar muy arriba, la zona más ofensiva del conjunto de Barriada de la Playa. Toca de nuevo el esférico desde muy atrás. Y ese balón que acaba dentro de la meta. Imprecisiones
en la zona defensiva. La llegada de Guadalcacín arriba, contundente, con las cosas muy claras. Y el balón, bueno, pues en definitiva, que acaba también dentro. Ese balón que se terminó colando a pesar de, bueno, el terreno arenoso, que siempre saben que es complejo, que es traicionero. Esta vez le traicionó a la portera de Barriada La Playa. Estamos con el 0-2. Guadalcacín poniendo tierra de por medio en este inicio de partido. Toca la pelota, el intento directo desde muy lejos. El balón que se termina marchando fuera. Y Claudia, que pone de nuevo la pelota en juego. Tocando ese esférico ya. Barriada a través del costado, devolviendo a Adriana. Intentando jugar esa pelota de nuevo. La dorsal número 9 del conjunto portuense. Perdiendo la pelota, el balón atrás. Intentándolo Guadalcacín. Con la llegada de Samara haciendo ya, firmando un tanto. En este 0-2 para el conjunto que viste de azul y que está ganando con solvencia en el primer tercio de choque desde Rota. Esa pelota arriba, intentando la pugna. Ahí va a despejar la zaga del conjunto de Barriada La Playa. No fue capaz Eva Rosado de hacerse con ese balón. El balón que terminó saliendo. Y con gente en las gradas, con muchos curiosos, con mucha gente acostumbrada al fútbol playa durante todo el verano en esta instalación, con las playas repletas en el sur del país, en este lunes vacacional, con mucha gente. Agradecemos siguiendo a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, a través del YouTube, y con Guadalcacín ganando 0-2, buscando el quinto puesto de este campeonato de España. Toca la pelota atrás el conjunto que está por delante en el marcador, 0-2, poniendo la pelota de nuevo muy arriba, intentando sacar esa pelota a través del costado. La prolongación, el lanzamiento, cuidado que se complica, y que es el tercero de Guadalcacín, porque lo dicho, es muy traicionero el fútbol playa. Lo intentó, hay que intentarlo también. Andrea Ponce, la dorsal número 10 del conjunto que viste de azul y que pone, bueno, pues como ven, más tierra de por medio. El balón a través de ese costado, el bote delante justo de la guardameta, el balón que se cuela en la portería de Barriada La Playa. Es el tercero para el conjunto de Guadalcacín, que gana con solvencia y ni mucho menos está teniendo suerte. Martina Sánchez, la guardameta del conjunto de Barriada. Toca la pelota ya. Precisamente el cuadro que está perdiendo el partido 0-3 y que necesita reaccionar. Que no ha empezado ni mucho menos con buen pie en este inicio de partido. Tocando la pelota muy atrás. Y de momento pensándoselo para llegar a posiciones ofensivas. Toque desde lejos, intentando ganar ese balón. Ahí está el lanzamiento. Con pierna derecha. Y va a ser pelota de nuevo para Guadalcacín. A través de esa banda diestra. Poniendo el servicio ya en el área. La salida de Martina de puños. Intentando alejar ese balón de la zona de peligro. Tocando Barriada La Playa. De nuevo el esférico. Ya muy atrás. Tocando ese esférico el conjunto del Puerto de Santa María. Va a atrapar Claudia sin ningún tipo de problema. Con 0-3. A falta de 3 minutos para llegar al final. Y evidentemente con el resto de equipos, porque tenemos toda la tarde con el protagonismo para los equipos infantiles, para los juveniles en Rota, en Chipiona. Evidentemente a través de las redes sociales. Cuidado esa pelota de la Federación. Marca Barriada. Marca Barriada, que recorta distancias. Ahí tienen a la protagonista con pierna derecha. El balón que se termina colando. Naza López, que pone el 1-3. El intento desde el costado, el lanzamiento. Claudia, que tocó esa pelota, el balón que se marchó arriba. Y Naza López, que recorta distancias para Barriada La Playa en el último tramo de este primer tercio de partido. 2:51 para el final, con muchos goles. Buscando el quinto puesto.
Esférico para Guadalcacín, que va a poner la pelota en juego. Tocando ese balón muy arriba, intentando ganar. Esa pelota que va a salir por la línea de fondo. Va a tocar de nuevo desde posiciones defensivas. El conjunto de Barriada, que acaba de recortar distancias del 0-3 al 1-3. Y con la pelota que va a llegar a través del carril derecho, intentando ganar ese balón. El servicio ahí que va a quedar muy arriba, de nuevo para Guadalcacín, intentando robar y consiguiéndolo. De nuevo la protagonista de la acción anterior, Naza, lanzándose a por ese balón. Y la pelota que va a ser a través del costado derecho para que la juegue precisamente el conjunto de Barriada de la Playa con Naza. Tocando esa pelota muy arriba, intentando sacarla desde muy atrás. El toque, como en el gol, sacando la defensa. Ese esférico, servicio ya para Guadalcacín. Consiguiendo la pelota arriba. Andrea Ponce tocando. Ese esférico, sin embargo, va a ser redonda para Barriada de la Playa. A través del costado izquierdo, intentando devolver. Servicio en la frontal, el intento de lanzamiento. Pelota a través del costado, desde la divisoria de los dos terrenos de juego. El pelotazo que se pierde a la derecha de la meta de Claudia. Servicio desde muy atrás para los intereses. A falta de 1 minuto y medio de este primer tercio de choque, el cuadro de Guadalcacín, que está ganando con claridad el partido 1-3 a Barriada de la Playa. Cuando ese balón arriba se va a terminar perdiendo. Tocando esa pelota. Servicio ese balón. Finalmente atrapó Claudia, que saca ya la pelota. Intentando alcanzar en el último minuto de partido la caída y al suelo. Y el balón que lo va a tocar ya desde posiciones en zona medular. El cuadro de Barriada de la Playa. El intento para ganar esa pelota a través de el costado del izquierdo con el 1-3. Últimos 30 segundos intentando recortar distancias. Ahí está el movimiento por parte de Barriada de la Playa. Menuda opción. Menuda opción tocando en la portería de Claudia. Ese balón, la mala suerte, el intento ahora acrobático. ¡Qué golazo de Guadalcacín! ¡Qué golazo acaba de marcar Andrea Ponce! El segundo de este primer tercio de partido. La chilena arriba, ese balón levantado. La zaga que no tenía controlada la dorsal número 10. Acababa Barriada de la Playa. Estrellar ese balón en el larguero. Ahí lo tienen. El balón arriba con pierna derecha buscando a la escuadra. Pega prácticamente en el palo. Se cuela. Es el cuarto del Guadalcacín en la portería del conjunto portuense. Y ahora sí que tierra de por medio. ¿Y de qué forma? Para el 1-4 para Guadalcacín. Qué golazo. Seguramente vaya a ser uno de los tantos de la tarde. El que marca Ponce, la respuesta por parte del conjunto de Barriada de la Playa. Quiere más Guadalcacín, tocando ese esférico muy arriba, intentando prolongar. Aparición a través de la dorsal número 7, la pugna. También con la zaga de Barriada de la Playa, intentando subir ese balón. El intento lejano que se pierde a la izquierda de la meta de Claudia. Llegamos al final del primer tercio de choque. Es un partido interesantísimo, lo está ganando con mucha solvencia. 1-4 Guadalcacín a Barriada de la Playa. Unos instantes de refresco. Ya volvemos desde Rota con este Barriada de la Playa 1, Guadalcacín 4 por el cuarto puesto.
Desde Rota, el quinto y el sexto puesto en juego, le está ganando 1-4. Guadalcacina barriada la playa en este duelo gaditano en tierras gaditanas al sur del país, con un gol que ha dejado la dorsal número 10 de Guadalcacín. El 1-4 lo veían ahora en las mejores acciones del partido Andrea Ponce. Verdaderamente impresionante ese balón que se complicaba en la zona defensiva por parte de el conjunto gaditano, y la pelota que la va a tocar ya desde muy atrás. Esférico arriba, intentando ganar el servicio ya desde lejos, la prolongación, ahí está, tocando la pelota con pierna derecha. Ha estado a punto ese balón de colarse. Se lanzó al suelo la guardameta por parte de el conjunto de Barriada la Playa. La entrada en el partido por parte de Paula Gálvez. Tocando ese balón que se va a terminar marchando. Con Manuela Virgil. En esa opción ofensiva, la primera del partido para el conjunto de Barriada la Playa, que va a tocar de nuevo el esférico muy arriba, intentando ganar esa pelota. De cabeza va a salir de nuevo la guardameta del conjunto portuense, que va a tocar ese esférico muy arriba a través del costado izquierdo. La persecución ahí para que llegara Paula Guerrero. El esférico que va a pertenecer de nuevo para Alejandra Pino. Servicio arriba, intentando sacar esa pelota. Atrapando de nuevo la guardameta de Guadalcacín, tocando el esférico muy arriba para Marta, mejor dicho, para Mariali. Jugando arriba con Samara Pérez, autora de un gol, el intento con pierna derecha buena, la acción defensiva por parte de Barriada la Playa, sacando el conjunto gaditano esa pelota desde muy atrás, el pase en profundidad maravilloso, intentando ganar posiciones ofensivas, el balón abajo, la parada de la guardameta y esa acción ofensiva de lo mejor de Barriada la Playa en este momento del partido. Va a sacar de nuevo Paula Guerrero a través del costado, el balón muy arriba, intentando llegar a esa pelota. Se va a terminar marchando. La acción ofensiva por parte de Barriada, con el protagonismo de nuevo para Manuela Virgil. Y el saque de Guadalcacín de nuevo desde posiciones defensivas con Almu Navarro. Tocando el esférico a través de ese costado. Sacando esa pelota Carrillo desde muy atrás. El balón que se termina marchando y que le va a corresponder a Barriada la Playa, con cambios ya. Poniendo el balón muy arriba Paula Gálvez. Servicio para la goleadora, para Naza, que intentaba de primeras con pierna derecha, intentando reaccionar. El conjunto que viste de claro con pantalón verde. Toca la pelota a través del costado izquierdo. La progresión de Daniela Carrillo. Y el esférico que va a quedar arriba. De nuevo para Samara, que toca la pelota desde lejos. El intento de lanzar ese balón. Se termina marchando a la izquierda de la meta. Con mucho calor, en la tarde de este lunes, una temperatura que va cayendo, eso sí, a medida que pasan las horas. Con el 1-4 en el marcador, sacando a Almu. La pelota desde muy atrás, a través del costado izquierdo, el intento de Mariali, complicando ahí el terreno arenoso a la guardameta y tocando de nuevo la pelota muy arriba. Haciendo por llegar a ese balón, toca a través del costado. Prolongando Barriada la Playa a través de banda derecha. El intento por parte de Marta Fernández. La llegada arriba. Y ese balón que va a salir por la línea lateral. Banda de banquillos. De nuevo para Guadalcacín por delante en el marcador. Y consumiendo ya los primeros minutos de este segundo tercio de choque. Tocando la pelota muy arriba de nuevo. Intentando llegar a ese balón que va a salir por línea lateral. Intentando sorprender ahí. Se le marchó en cualquier caso a la portera de Barriada. Va a tocar el esférico a través de el carril derecho. Servicio arriba, intentando sacar ese balón. Poniendo la pelota
con Minerva Frías haciendo por ganar esa opción. Se terminó marchando cruzada. Y la pelota que va a jugar de nuevo desde muy atrás, Paula Gálvez. De cabeza intentando Frías bajar ese balón a través del costado izquierdo. La llegada de Andrea Ponce, que ha firmado uno de los goles de la jornada en este campeonato. Servicio muy arriba. Intentaba complicar a la guardameta. Y va a ser precisamente quien ponga la pelota desde muy atrás. El conjunto de Barriada La Playa. Tocando ese balón a través de el costado derecho, intentando prolongar. La salida de Ana Coronil para defender la acción en retaguardia por parte de Guadalcacín. Toca el esférico, prolonga a través del costado, el servicio muy arriba, a través del carril. Intenta darse la vuelta, la llegada con pierna zurda por parte de Nazar. Ese balón que queda ahí muerto. La Arena que se levanta. Y Almu que va a tener que quitarse la arena de los ojos. El parón que viene. Refrescarse. En principio adelante, dice la portera de Guadalcacín, que se retira la trenza. Ahí tienen la acción repetida. Se levantó mucha arena. Así que es verdad que golpeó también a Adriana Frías. Y lo va a intentar Guadalcacín, intentando ganar posiciones en ataque. Tocar ese balón desde muy atrás. El cuadro de Barriada La Playa. El lanzamiento, la parada. Gran acción. Estirándose de Paula, que va a poner de nuevo el esférico arriba. Cruzándose ahí, intentando cazar esa pelota. Marta Gallego. Y el balón que lo pone en juego de nuevo. El cuadro de Barriada. Intentando ganar esa pelota muy arriba. Cuidado la acción. Buenísima el lanzamiento que se marcha al lateral de la red. Alguien cantó gol incluso en la instalación. La acción es buenísima. La van a ver repetida con Minerva Frías. La dorsal número 9 del conjunto de Guadalcacín. Va a atacar Barriada La Playa. El intento por parte de Eva Rosado de sacar el balón desde muy atrás. Intentando ganar ese servicio muy arriba. La salida de Paula. El balón por parte de Guadalcacín, que se va a marchar por el otro lateral y le va a seguir correspondiendo al Guada. En banda diestra, la acción defensiva también en este segundo tercio de partido por parte de la guardameta de Paula. El balón arriba, el remate que se ha ido por poco y que ha estado a punto de suponer el quinto tanto para Guadalcacín, que está haciendo un gran partido. Veamos ahí la banda de banquillos. Toca ya Barriada La Playa. Jugando la pelota desde muy atrás. Esférico para el carril. Tremenda la presión por parte de Guadalcacín. Intentando el lanzamiento. La parada abajo. La parada abajo. A Andrea Ponce por parte de Paula, que está haciendo un gran segundo tercio de choque. Ahí tienen marchándose de la presión Andrea de Marta Fernández. Y la parada abajo por parte de Paula, el balón arriba, que buscaba portería y que se termina marchándose así por el otro lateral. Con el 1-4 en el marcador. Y con Barriada La Playa intentando llegar arriba. El toque, ahí está la Mago con pierna zurda, intentando ganar en el ecuador de los dos terrenos de juego, tocando la pelota. Ese balón ya a través de el costado, servicio para la dorsal número 7 de Barriada, tocando la pelota, intentando llegar muy arriba. Ahí está la prolongación por parte de Marta Gallego. Sin embargo, ese balón que se terminó perdiendo en los dominios de Almudena Navarro. Algo más de 3 minutos de este segundo tercio de partido para llegar al final. El toque arriba, intentaba ahí prolongar ese balón a Ana Coronil. La pelota arriba, el intento ahí por parte de Adriana Frías. Buscando el palo derecho de la meta de Almu Navarro. Y va a ser la portera de Guadalcacín quien ponga de nuevo la pelota en juego, intentando ganar ese servicio muy arriba. Bueno, ahí aparece en este momento del partido la dorsal número 15 de Guadalcacín. Entre líneas de nuevo, una jugada dificilísima, lo intentó en cualquier caso.
Marta Gallego, servicio a través del costado, no va a poder llegar. Andrea Ponce. Y el toque a través del costado que va a ser para Zoe López. Con pierna derecha, poniendo el balón. El rebote ahí, a ver quién lo caza. La pugna entre futbolistas de Barriada La Playa y de Guadalcacín. Con el 1-4 en el marcador. El intento lejano ahí por parte de Manuela, que atrapó a Almudena. Toca la pelota arriba. Aquí está el intento de nuevo. Esta vez se marchó pero que muy desviado. Volvió a hacerlo, volvió a intentarlo. Andrea Ponce, esa pelota que se marchó por la línea de fondo y que va a tocar de nuevo desde posiciones defensivas. Intentando sacar esa pelota en la divisoria de los dos terrenos de juego. Balón arriba y está el rebote. Sacando la pelota Guadalcacín a través de la banda zurda. Lo intentaba Barriada La Playa. Almu que estuvo atenta para frenar esa acometida por parte de el conjunto portuense, que no ha tenido la suerte consigo en el primer tramo del choque, en el primer tercio. No hemos visto goles en estos últimos 12 minutos, de los que afrontamos el último ya de la segunda parte del partido desde Rota. La victoria 1-4 en este partido entre equipos gaditanos en categoría juvenil, buscando el quinto puesto. Le está ganando Guadalcacín 1-4 a Barriada La Playa en el Campeonato de España de Fútbol Playa Juvenil Femenino. El toque arriba, el intento de cabeza, la respuesta y el tanto para Barriada La Playa, recortando distancias. El primero que llega en el último minuto del segundo tercio. El tanto de Barriada, que lo firma Paula Guerrero. Ahí lo ven repetido, el primer remate de cabeza. Se estrelló en Eva Rosado de segundas con la diestra. La pelota que besa las redes, las mallas de la portería de Almudena Navarro. Y tenemos el 2-4 a falta de 37 segundos para el final del segundo tercio de choque. Y esto que se iguala. Fue abultado el marcador en el primer tercio. Ahí está el lanzamiento que atrapa a Paula, haciendo también un gran partido. El choque igualado, tocando ahí arriba, intentando ganar ese balón. Servicio a través del costado. La prolongación, el intento de lanzamiento que va a jugar atrás. De nuevo para la guardameta, tocando esa pelota muy arriba, intentando bajar con el hombro esa pelota Guadalcacín en una de las últimas del partido. El toque a través del costado. El lanzamiento que se va a marchar fuera. La intervención de Manuela para enviar a córner en los últimos segundos con premura. La rapidez de Ali Mariscal poniendo el balón, atrapa la guardameta. Llegamos al final del segundo tercio de choque. Queda mucho fútbol playa por delante entre Barriada La Playa y Guadalcacín. Ya volvemos desde Rota. Está ganando el conjunto que viste de azul 2-4 a Barriada La Playa. Las portuenses, eso sí, que recortan distancias en este segundo tercio de partido. Ya volvemos. Barriada 2, Guadalcacín 4.
Volvemos al juego, va a sacar Barriada a la playa, ese balón desde el ecuador de los dos terrenos de juego. Y lo dicho, con mucho que decidir, con ese segundo tanto del conjunto portuense. El gol que ha supuesto el 2-4 y un segundo tercio más que igualado, desde luego que sí, en este partido entre conjuntos gaditanos, que estaría ganando y alzándose con la quinta posición el cuadro de Guadalcacín. Tenemos mucho más para la tarde de el día de hoy, este lunes. Lo veían en las imágenes, en el entretiempo, con la gente que coge la hamaca de la playa y se viene a esta instalación al inicio de la playa en Rota para ver el torneo juvenil entre Guadalcacín y Barriada de la Playa. Este partido con las azules ganando 2-4 el choque a través de las redes de la Federación Española de Fútbol, a través de el YouTube de la Real Federación. Evidentemente este verano 2025 con el fútbol playa masculino y femenino. Viene Guadalcacín tocando esa pelota con pierna derecha. Lo intentaba de nuevo el toque desde muy atrás, ganando ese servicio, y va a sacar el esférico desde posiciones defensivas. En este caso Daniela Carrillo. Banda de banquillos, costado derecho, pelota de nuevo en favor de los intereses de el cuadro que está por detrás en el marcador. Va a sacar, en cualquier caso, Claudia, que ha vuelto a la portería de Guadalcacín, tocando la pelota desde atrás, intentando llegar. Mordido el lanzamiento, aunque se quedó en intento por parte de Samara. Viene Barriada a la playa, tocando esa pelota ya para Manuela, dejando el balón atrás. La va a sacar sin problema la zaga de Guadalcacín. Era más inocente de lo que parecía, ganando ese servicio con pierna derecha. El intento de lanzamiento de Minerva Frías, que se marcha desviado y que va a suponer en este segundo minuto del tercer tercio de choque una opción de peligro para el conjunto que viste de azul y que toca de nuevo muy arriba. Ese balón sobre la cinta, lo salvó Manuela. El balón esta vez sí que supera la cinta. Y la pelota que va a quedar ya para que la juegue de nuevo Barriada a la playa. El toque arriba, el intento se ha marchado por muy poco. A la izquierda de la meta de Claudia Martínez. Ese balón desde lejos, tocando de nuevo a través de la banda derecha Guadalcacín.
pugnando y ganando. La pelota Aitana Bazuelo. El balón lejano con el intento ahí que se pierde a la izquierda de la portería. Y el balón desde el ecuador de los dos terrenos de juego, jugando desde muy atrás, tocando la pelota. Barriada la Playa recuperando, intentando ganar ese balón, servicio muy arriba, entre líneas, el lanzamiento, bueno, pues la ha tenido ahí para recortar distancias, la opción seria, la más seria desde luego, para Adriana en esta segunda, en este, mejor dicho, tercer tercio de partido, con el 2-4. Opción muy pero que muy seria para Barriada la Playa, que ha estado a punto de firmar el 3-4. El choque más igualado de lo que parecía en un principio. De momento 2-4 para Guadalcacín. Intentándolo. El conjunto de azul de nuevo. Toca de nuevo esa pelota ya desde muy atrás. Sacando el esférico. Llegando arriba a través de ese costado. Jugando esa pelota ahí. Y la redonda que va a quedar desde posiciones del carril derecho. Con Carrillo intentando llegar a esa pelota. Va a sacar un córner. Toque muy arriba, intentando de nuevo ganar ese servicio. Y va a ser lanzamiento en forma de falta para Barriada la Playa. Se quejaba la capitana de Guadalcacín. 8 minutos para el final del partido. Y está más igualado de lo que parece. Con el 2-4 en el marcador. Claudia Martínez. La guardameta de Guadalcacín. El lanzamiento directo, muy lejano. Pero no esto del fútbol playa, cualquier cosa. Lo que nos puede dejar el terreno arenoso derrota. Aquí viene el balón bombeado arriba. Va a ir sin problemas a las manos de Claudia, que va a tocar esa pelota de nuevo desde muy atrás. Intentando ganar el esférico muy arriba. La llegada y la salida de la guardameta. Para hacerse Martina de nuevo con esa pelota. Jugando Barriada la Playa desde posiciones defensivas. Con Naza, una de las goleadoras del choque. Con la diestra jugando ese balón que queda en ventaja numérica para Barriada. La parada. La parada de Claudia Martínez, que está haciendo un partido impresionante y que acaba de salvar de nuevo a su equipo de ver cómo Barriada la Playa, que quiere más, recorta distancias. La pelota que se marcha fuera por parte de Adriana. Las está teniendo de todos los colores para seguir recortando distancias el cuadro de Barriada la Playa. Tremenda también esta opción. Esa es clave. La tajada por parte de la portera de Guadalcacín, Claudia Martínez. Tremendo el partido. Tremendo ese balón, el esférico muy arriba. Y la pelota que va a ser de nuevo a través de el carril derecho. El carril zurdo. Para Barriada la Playa. Tocando esa pelota. Posiciones ofensivas. El toque ya ahí en el costado. Barriada. Tocando de nuevo el esférico. La salida desde atrás. El toque de Barriada. Tocando ese balón. Entre líneas, intentando acercarse a la portería de Claudia Martínez, una de las protagonistas sin ninguna duda de este partido por el quinto puesto. Tocando Guadalcacín arriba, intentando llegar a ese balón. Recuperación por parte de Barriada. En la banda de banquillos, bueno. El movimiento ahí por parte de Adriana, ese balón en cualquier caso, que se terminó perdiendo. Y estamos en los últimos 6 minutos del último tercio de choque. Con Mariali intentando poner
Esa pelota ahí en el área, la sacó sin problema la zaga de Barriada a la Playa, el cansancio que llega y el toque a través del carril izquierdo para Barriada. Tocando la pelota desde atrás, el intenta ahí. De nuevo en el carril izquierdo, sobre la cinta, tocando la pelota, la salida de la zaga del conjunto que viste de azul. Esa pelota que se termina marchando. Hay modificaciones en ambos equipos y claro, es que en este momento del partido, la gente saliendo de la Playa, por cierto, a falta de 5,5 para llegar al final, el cansancio y el sol y la arena que aprietan, y más en este deporte, las piernas que se cargan, y el resultado que veremos si se mueve. Va a ser pelota para Guadalcacín a través de la banda derecha. El sol que nos molesta. A falta de 5,5 para llegar al final. Ese balón que va a llegar sin problemas a Paula, que ha aparecido también por Martina en la meta de Barriada en este tramo del choque. Ha habido un golpe ahí. Se duele la jugadora de Guadalcacín, aunque parece recuperada. Eva Rosado. La indicación del colegiado para que se despeje el terreno arenoso. La falta es muy clara. El golpe muy evidente. Tampoco ni siquiera se lanzó al suelo la futbolista de Guadalcacín. Pero el golpe se lo llevó. Y va a ser la propia Eva Rosado quien busque el quinto para el conjunto que viste de azul y que está por delante en el marcador. Ahí va con pierna derecha, atrapa la portera Paula. Por parte de Barriada la Playa, a quien se le agotan los minutos. Quedan 5 para el final de este primer partido de la tarde que ofrecemos en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol en categoría juvenil, en femenino, con el 2-4 para Guadalcacín, que además tiene tendida a María Lí en el terreno de juego. Es Andrea Ponce, la autora seguramente de uno de los goles de este campeonato, de esta jornada de lunes. Esta acción con la pugna con la dorsal número 20, con Manuela por parte de Barriada. Fue la propia futbolista quien se llevó el golpe en el conjunto de Guadalcacín. Y tienen que salir desde el banquillo. Para atender a la futbolista, que en principio no va a poder continuar. De hecho, parece algo, bueno, pues más grave de lo que preveíamos. Tienen que salir ahí las asistencias, no sé si de un problema anterior, porque muy rápido también el gesto por parte de los miembros del banquillo ante la futbolista, a la que van a ayudar a levantarse. Ahí está cojeando Andrea Ponce, que ha marcado, lo dicho, uno de los goles y que se lleva los aplausos del respetable. Veíamos ahí a Rubén Sánchez, también con María Trigo, delegado, entrenadora de Barriada la Playa. Tocará a través de la banda derecha. Ese balón, el servicio muy arriba, intentando tocar la salida de Paula. Va a ser Manuela quien saque de nuevo la pelota desde muy atrás, posiciones ofensivas. El toque a través de el costado, 4,5 para el final. La llegada muy arriba por parte de Guadalcacín con pierna derecha. El intento de lanzamiento sobre la portería de Almu, que también ha entrado en este momento de partido. Ese balón que se terminó quedando en intento para los intereses de Barriada, con Marta Fernández como protagonista. Va a tocar de nuevo la guardameta de Guadalcacín por delante en el marcador, con el resultado que se ha movido muchísimo. En el primer tercio de choque nos fuimos
1-4. Ya al primer descanso, un único gol. En la segunda de las partes y ahora quiere más Barriada la Playa. Tocando esa pelota, Marta a través del costado derecho. No salvó ese balón que terminó superando la cinta. Y ahí tienen a Andrea Ponce. Que esperemos que no sea nada la lesión con la que se ha encontrado en este partido que está ganando Guadalcacín, su equipo. Andrea, lo dicho, que ha dejado uno de los goles impresionantes de la tarde de este lunes, con una chilena para batir la portería de Barriada la Playa. La otra guardameta, Almu, que intentaba el lanzamiento directo. Y Paula, que saca ese balón ya desde muy atrás. Tocando para Zoe, los curiosos. Aparecen también en esta Playa derrota. El lanzamiento que atrapa a Almu. Lo intentó de nuevo. Era buena la intención por parte de Manuela Virgil. Y Almu que va a enviar de nuevo ese esférico muy arriba. Tan arriba que va a salir por línea lateral. Se terminó marchando en los últimos 2,5. El toque desde atrás. Toque muy arriba. Intentando ganar ese balón. Servicio arriba por parte de Carrillo. Esa pelota que se termina marchando. Y tenemos otra lesión ahí en Guadalcacín. Samara Pérez, que en principio va a dejar también el partido. Y va a ser sustituida. Ya está en juego el balón. Y ya está Samara ahí intentando frenar a Naza, que lo intentaba con pierna derecha. Metió la mano Almudena Navarro para salvar esa acción. El intento de Naza López. Buenísima ahí también la mano. Va a ser el saque de esquina. Desde el costado derecho, poniendo el servicio. La salida de nuevo de la guardameta. Poniendo la pelota Naza López. Con pierna izquierda, intentando prolongar a través del costado. La aparición de Manuela en la banda. La salida de Almudena Navarro. El balón que va a quedar ahí para la dorsal número 14. Sacando esa pelota ante el intento de Guerrero. El robo de Guadalcacín. Que va a quedar en qué. En algo. La lucha tremenda por parte de Mariali. Esférico desde muy atrás. Sacando la pelota, la caída al suelo. Y la falta que saca Naza López. En intento de ataque. Por parte de Barriada la Playa, que tiene minuto 11 segundos para intentar cuanto menos empatar el partido. Este choque por el quinto puesto. Más cercana a la portería de Almudena Navarro que anteriores lanzamientos. El balón lejano, Iván Naza arriba y el balón que se estrella en la madera. El balón de Almudena que lo pone ya en juego. La sensación de algunos fue que incluso entró. No lo concedió en cualquier caso el colegiado. El lanzamiento que fue tremendo, por parte de Naza López. Llegamos a dudar. Y ahora el intento de Guadalcacín, que aquí no hay dudas. Y que termina entrando para sentenciar el partido para el conjunto que viste de azul. El único tanto de este último tercio del choque. El lanzamiento de Eva Rosado con pierna derecha. La dorsal número 4. Llegó a tocarlo la guardameta, pero aquí tienen el quinto de Guadalcacín que va a cerrar el choque porque estamos ya en los últimos instantes. Balón arriba, tocó la guardameta, lo marca Rosado. Es el quinto de Guadalcacín. Es la victoria, el quinto puesto para el conjunto que viste de azul. Después de esa acción que vimos, verdaderamente impresionante, con el lanzamiento desde media distancia por parte de Barriada la Playa. Con el 2-5. Y con esta victoria de Guadalcacín,
que ahora va a defender la acción por parte de Barriada la Playa, tocando la pelota. Almudena atrapando de nuevo ese esférico en los últimos 30 segundos, algo más de medio minuto para llegar al final. El lanzamiento, uno más. Bueno, pues el sexto para Guadalcacín, el lanzamiento desde media distancia, ajustado palo izquierdo. El beso, el saludo a la cámara. Minerva Frías, el latigazo con pierna zurda para batir una vez más la meta de Barriada la Playa. El latigazo desde lejos, lo ven repetido, ajustadísimo. Se estiró como suele Paula, no pudo llegar. Y es el 2-6, cerrando Guadalcacín con 2 goles. Y dejando muy pero que muy sentenciado el choque. El balón arriba, se marcha desviado. La repetición a esa última acción. Y la pelota que va a ser de Almu desde muy atrás. Toque a la pelota, va a salir ese esférico. Tocando arriba, intentando ganar de nuevo el balón. Llegamos al final de este último tercio final del partido. 2-6, gana Guadalcacín. Tenemos mucho más por delante con semifinales del torneo, categoría juvenil, categoría infantil, desde Chipiona, también desde Rota, donde se ha jugado este partido y donde este equipo que viste de azul 2-6 ha ganado el derbi gaditano a Barriada la Playa. Por tanto, la enhorabuena para el conjunto de María Isabel Trigo. Ganó Guadalcacín. Seguimos con mucho más fútbol playa desde Rota en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. Por supuesto en el YouTube. El resultado final de este partido: Barriada 2, Guadalcacín 6.